Si en tus estudios salió creatinina elevada, detente un momento, porque esto no es un número cualquiera, no es un dato más en una hoja de laboratorio y definitivamente no es algo que puedas ignorar pensando que luego se va a revisar. La mayoría de las personas cuando ven ese resultado hacen exactamente lo mismo, lo van a minimizar. Seguro fue lo que comí, a lo mejor estaba deshidratado, no creo que sea algo importante, pero aquí está realmente el problema. La creatinina no sube porque sí, es un valor caprichoso, no aparece elevado por casualidad, sube cuando tu cuerpo ya no está filtrando como debería. Y eso va a cambiar completamente el significado de ese número, porque ya no estamos hablando de un solo resultado, estamos hablando de una función que ya está fallando. Y lo más incómodo de todo esto es que cuando la creatinina empieza a subir, muchas veces el proceso ya lleva mucho tiempo avanzando, semanas, meses y a veces años, sin dolor, sin síntomas claros, sin que la persona se dé cuenta de lo que está pasando, porque el riñón es uno de los órganos más silenciosos del cuerpo. No te va a avisar cuando empieza a fallar, no te va a dar una alerta temprana evidente, no te va a obligar a detenerte. Simplemente va a seguir trabajando cada vez peor sin que lo notes, hasta que un día en un estudio de rutina va a aparecer ese número. Y ahí es donde todo el mundo lo ve, pero casi nadie lo entiende, porque la mayoría piensa que ese es el problema, pero no, la creatinina elevada no es el problema, es la evidencia de que algo dentro de tu cuerpo ya está cambiando. Y si tú estás viendo ese resultado o alguien cercano a ti lo tiene, esto no es información opcional, esto es algo que necesitas entender antes de que siga avanzando sin que tú te des cuenta. Me presento, soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica. Y este video forma parte de una serie donde estamos hablando del riñón, pero no desde teoría, sino desde lo que ya está pasando en el cuerpo cuando el daño empieza a acumularse. Porque antes de que aparezca una creatinina elevada, muchas veces el cuerpo ya dio señales, señales que la mayoría va a ignorar, como la espuma en la orina, la hinchazón en las piernas, o despertarte en la noche para orinar sin entender el por qué. Y esos temas no son temas aislados, son piezas del mismo proceso. Y si no los has visto, te los voy a dejar aquí arriba porque necesitas entender cómo todo esto se va conectando y por qué no es casualidad que ahora aparezca un valor alterado. Y ahora, te voy a pedir algo muy importante. Si este tipo de contenido te está haciendo sentido, por favor, suscríbete ahora, porque lo que voy a explicarte aquí no es lo típico que ves en redes. Y esta serie está diseñada para que entiendas lo que realmente le está pasando a tu cuerpo paso a paso. Y también quiero que me dejes comentarios si a ti o a alguien cercano le ha salido la creatinina elevada, porque eso me ayuda a enfocar mejor los siguientes videos y explicarlos todavía con más claridad. Y ahora, algo clave. Este no va a ser un video rápido ni superficial. Lo voy a dividir en bloques porque esto no se entiende con una sola explicación. Se entiende cuando empiezas a ver cómo cada parte va encajando con la otra. Y yo mismo te voy a ir marcando cada bloque para que no te pierdas en todo este proceso y en todo el video. Así que si esto te está pasando a ti o a alguien cercano, quédate viendo el video porque lo que viene no es teoría, es lo que realmente está ocurriendo dentro de tu cuerpo. Y ahora sí, entramos al bloque uno y vamos a empezar por lo básico, pero bien entendido. La creatinina es un desecho, no es una hormona, no es algo que tu cuerpo necesite, no tiene una función útil, es simplemente el resultado de la actividad normal de tus músculos. Cada vez que tú te mueves, cada vez que usas tus músculos, tu cuerpo genera creatinina como un residuo. Y aquí viene la parte importante. Tu cuerpo no la utiliza, tu cuerpo la tiene que eliminar. ¿Y quién se va a encargar de todo esto? El riñón. El riñón va a funcionar como un sistema de filtración constante. Todo el tiempo está limpiando tu sangre, quitando lo que no sirve, lo que sobra y lo que el cuerpo ya no necesita. Y la creatinina es uno de esos desechos que el riñón debería eliminar sin ningún problema. De hecho, en condiciones normales, la creatinina se produce de forma relativamente constante y el riñón la va a eliminar de forma igual, pero constante. Por eso, cuando todo está bien, ese valor se va a mantener estable. Entonces, aquí viene el punto clave. La creatinina no es peligrosa por sí misma, no es una sustancia tóxica en el sentido clásico, no es algo que esté dañando directamente a tu cuerpo. La creatinina es un marcador, es una señal, es una forma indirecta de ver que también está funcionando tu riñón. Y aquí es donde la mayoría se va a confundir, porque ven la creatinina elevada y creen que ese es el problema, pero no.
La creatinina elevada no es el problema, es el reflejo de que el riñón ya no está eliminando como debería. Ahora, imagina esto, tu casa tiene un sistema de drenaje, todos los días generas basura, agua sucia, residuos, pero mientras el drenaje funciona, pues todo se va a ir, no se va a acumular, no lo notas. Y ahora, imagina que ese drenaje empieza a fallar, lento, no se tapa de golpe, simplemente empieza a sacar menos agua. Y entonces poco a poco lo que debería irse empieza a quedarse. Y eso es exactamente lo que le pasa a tu cuerpo. La creatinina empieza a subir no porque se esté produciendo más, sino porque no se está eliminando como debería en el riñón. Por eso te lo digo así de claro. El problema no es que suba la creatinina, el problema es lo que significa que el riñón ya no esté haciendo ese trabajo. Y esto es solo el inicio, porque entender esto va a cambiar completamente cómo debes ver ese resultado. Y en el siguiente bloque te voy a explicar el error más común que comete la gente cuando ve a la creatinina elevada y por qué eso va a retrasar todo. Y ahora estamos entrando al bloque 2. Ya que entendiste que la creatinina es un marcador, vamos a lo que realmente está pasando afuera. El error más común. Y es un error que comete la mayoría de las personas cuando ve este resultado. Minimizarlo. Frases que se repiten todo el tiempo. Está un poquito elevada, no pasa nada. Seguro fue lo que comí. A lo mejor no tomé suficiente agua. Luego me la vuelvo a checar. Y con eso ya se quedan tranquilos. Siguen su vida normal, sin entender lo que ese número realmente significa. Pero aquí es donde quiero que pongas mucha atención. La creatinina no sube porque sí. No es un valor que cambie drásticamente de un día a otro solo por una comida o por algo momentáneo. Puede haber pequeñas variaciones, sí, pero cuando ya está elevada, especialmente si se mantiene, eso ya no es casualidad. Y aquí viene algo fuerte. Cuando tú decides ignorarlo, cuando decides esperarte, cuando decides pensar que no es importante, lo que estás haciendo en realidad es darle tiempo a este problema, tiempo para avanzar, tiempo para empeorar, tiempo para que el riñón siga perdiendo función sin que tú hagas nada al respecto. Porque este no es un proceso que se detenga solo, no es algo que se acomoda, no es algo que el cuerpo va a corregir mágicamente. Es un proceso que si no se atiende va a seguir avanzando. Y el problema es que como no duele, como no te sientes mal, como no hay una alarma clara, la persona asume que no está pasando nada, pero en realidad sí está pasando y muchas veces ya lleva tiempo pasando. Ahora, imagina esto. Es como si vieras una grieta en una pared pequeña y dijeras, no pasa nada, pero esa grieta no apareció ese día. Esa grieta es el resultado de un proceso que ya venía ocurriendo. Y si la ignoras, no desaparece, se va a hacer posiblemente más grande. Y eso es exactamente lo que pasa con la creatinina elevada. No es el inicio del problema, es la evidencia de que el proceso ya está en curso y ya está avanzando. Por eso te lo digo así de claro. El error no es tener la creatinina elevada, el error es verla y no entender lo que significa. Y en el siguiente bloque te voy a explicar qué es lo que realmente está fallando dentro del riñón cuando ese valor sube, porque aquí es donde empieza a cambiar todo. Y ahora sí, entramos al bloque 3. Vamos a lo que realmente importa. ¿Por qué la creatinina no sube sola? Sube cuando algo deja de funcionar como debería. Y ese algo es la filtración del riñón. Dentro del riñón hay millones de estructuras microscópicas. Tú no las ves, no las sientes, pero están trabajando todo el tiempo. Se llaman glomérulos. Y su función es simple pero vital. Filtrar la sangre. Y ahora, imagina esto. Toda la sangre de tu cuerpo pasa una y otra vez por el riñón y cada vez que pasa, estos pequeños filtros deciden qué se queda y qué se va a eliminar. Lo útil se queda, lo que sobra se va. Así de fácil y así de claro. Ahora, aquí viene el punto clave. Cuando esos filtros empiezan a dañarse, no dejan de funcionar de golpe. No es un apagón, es una pérdida progresiva. Van a empezar a filtrar menos, empiezan a ser menos eficientes, empiezan a dejar pasar cosas que deberían eliminar y empiezan a retener cosas que ya no deberían estar dentro de la sangre. Y una de esas cosas, ¿qué creen? Es la creatinina. Por eso, cuando tú ves que la creatinina sube, lo que realmente estás viendo es esto. Tu riñón ya no está filtrando igual, no está limpiando igual, no está eliminando igual los desechos. Y aquí es donde esto se vuelve mucho más serio, porque no estamos hablando de un solo filtro, estamos hablando de millones. Y cuando empiezan a fallar, no todos fallan obviamente al mismo tiempo.
es un proceso en cadena. Unos se dañan, los otros compensan, pero con el tiempo esa compensación se va a perder y entonces la capacidad total del riñón empieza a caer. Y lo más importante, esto no se siente, no hay dolor, no hay una alerta clara que te diga, oye, tus filtros están fallando. El cuerpo va a seguir funcionando aparentemente normal, mientras por dentro la capacidad de limpiar la sangre está disminuyendo. Por eso la creatinina es tan importante, no porque sea peligrosa en sí, sino porque es una ventana, una pista, una forma indirecta de ver que algo en ese sistema de filtración ya no está funcionando como antes. Y cuando tú empiezas a entender esto, te das cuenta de algo muy importante. Esto no es un número aislado, es la manifestación de un proceso que ya lleva tiempo. Y en el siguiente bloque te voy a explicar por qué este problema es tan traicionero, porque puede avanzar durante mucho tiempo sin que tú te des cuenta. Y ahora sí, entramos al bloque 4 y viene la parte más peligrosa de todo esto y no es la creatinina, no es el número, es la forma en la que este problema va a ir avanzando. El daño renal es silencioso, no duele, no arde y no te detiene. Y no hay una alarma clara que te obligue a poner atención. Y eso lo vuelve especialmente peligroso, porque la mayoría de las enfermedades que asustan te van a doler, te hacen sentir mal, te obligan a buscar ayuda, pero el riñón no funciona así. El riñón puede perder función durante mucho tiempo sin que tú o la persona sienta absolutamente nada. Y aquí es donde empieza el problema real, porque mientras tú te sientes bien, mientras sigues con tu vida normal, mientras piensas que todo está en orden, por dentro la capacidad de filtración puede ir disminuyendo poco a poco, sin prisa, pero sin detenerse. Y cuando finalmente aparece una señal clara, como una creatinina elevada, muchas veces eso ya no es el inicio, es el momento en el que el cuerpo ya no pudo compensar más, porque al principio el riñón compensa. Sí, algunos filtros fallan, otros trabajan más. Si la capacidad baja, el cuerpo se va adaptando y eso da una falsa sensación de normalidad. Pero esa compensación tiene un límite y cuando se alcance ese límite es cuando empiezan a aparecer los datos en los estudios. Por eso, muchas personas dicen, pero si yo me siento bien, pero si no tengo síntomas, pero si hago mi vida absolutamente normal. Y sí, eso puede ser cierto, pero no significa que el riñón esté trabajando bien y esté sano. Y aquí tienes que entender algo clave. Sentirte bien no siempre significa estar bien. Y en el caso del riñón, esa diferencia puede durar muchos años, años en la que el daño sigue avanzando sin que tú lo notes. Por eso la creatinina elevada no se debe tomar a la ligera, porque muchas veces es la primera vez que el problema se vuelve visible, pero no es la primera vez que el problema existe. Y en el siguiente bloque te voy a explicar algo aún más importante, porque esto no se trata como una sola causa, sino un sistema completo que se está alterando. Ahora sí, entramos al bloque 5 y viene algo que casi nadie te explica y que cambia completamente cómo debes de entender esto. La mayoría de las personas quiere una causa, una sola, algo claro, algo que puedan señalar y decir, fue esto, pero el riñón no falla así, no es un evento aislado, no es algo que pasa de un día para otro, es el resultado de un proceso que va a involucrar a todo el cuerpo. Y aquí es donde tienes que cambiar la forma de verlo y de pensar, porque no estamos hablando solamente del riñón, estamos hablando de un sistema completo. Y ahora, piensa en esto. El riñón depende de la sangre que le va llegando, depende de la presión con la que esa sangre circula, depende del estado de los vasos que la transportan, depende del equilibrio metabólico del cuerpo. Y si ese sistema se altera, el riñón lo va a resentir. No es una sola cosa, es la combinación de múltiples factores que con el tiempo empiezan a afectar la filtración. Por ejemplo, si la presión dentro de los vasos cambia, el filtro sufre. Si los vasos se van dañando, el flujo se altera. Si el metabolismo del cuerpo está desajustado, el entorno del riñón deja de ser el adecuado. Y todo eso no pasa en un solo día, pasa poco a poco, de forma acumulativa, sin que tú lo vayas notando. Por eso te lo digo así de claro, la creatinina elevada no aparece por un evento, aparece cuando el sistema ya lleva tiempo desajustado. Y aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan, porque buscan una causa puntual, cuando en realidad están frente a todo un proceso. Y si no entiendes eso, sigues viendo el problema como algo aislado, cuando en realidad es parte de algo muchísimo más grande.
Por eso, cuando ves ese número elevado, no deberías preguntarte solo ¿por qué subió? Más bien deberías preguntarte ¿qué en mi cuerpo lleva tiempo cambiando para que esto esté pasando? Porque aquí ya no estamos hablando de un órgano aislado, estamos hablando de cómo todo el sistema está impactando al riñón. Y en el siguiente bloque te voy a explicar cuando esto deja de ser algo que se puede ignorar y empieza a convertirse en una señal de alerta real. Y ahora sí, entramos al bloque 6. Vamos a algo que incomoda, pero que necesitas entender. Muchas personas ven la creatinina elevada y lo primero que preguntan es, ¿pero qué? ¿Está muy alta o solo un poquito? Como si eso definiera si es importante o no. Y aquí está el problema. No todo se trata del número aislado, se trata de todo el contexto, se trata de la tendencia, se trata de lo que está pasando con el tiempo, porque una creatinina elevada se mantiene, ya no es algo momentáneo. Una creatinina que va subiendo ya no es casualidad. Una creatinina que cambia en tus estudios es una señal de que algo ya está progresando. Y aquí es donde la gente se va a confiar, porque mientras no sea muy alta, piensan que no es grave. Mientras no haya síntomas, piensan que no pasa absolutamente nada. Mientras puedan seguir con su vida normal, asumen que todo está perfecto y todo está bien, pero no es cierto. El riñón no pasa de estar bien a estar mal de un día para otro. Es un proceso gradual y cada pequeño cambio es parte de ese proceso. Por eso te lo digo así de claro, no necesitas un valor extremo para que sea importante. No necesitas sentirte mal para que haya un problema y no necesitas que alguien te diga ya es grave para que el proceso ya esté en curso. Y aquí lo importante no es solo cuánto mide la creatinina, es si ya salió del rango, es si se mantiene elevada, es si ha cambiado con el tiempo. Porque cuando eso ya está pasando, ya no estás viendo un evento aislado, estás viendo toda una trayectoria. Y esa trayectoria, si no se entiende, va a seguir avanzando. Ahora, imagina esto, no esperas a que una pared se caiga para decir que había un problema. Lo ves en las grietas, en los cambios, en los pequeños detalles que van a ir apareciendo en esa pared. La creatinina funciona exactamente igual. Por eso, cuando alguien te dice, no está tan alta, lo que realmente deberías pensar es, ¿por qué está alta en primer lugar? Porque ahí es donde empieza la verdadera pregunta. Y en el siguiente bloque te voy a explicar qué pasa cuando este proceso sigue avanzando y cómo deja de ser solo un tema del riñón para impactar a todo el cuerpo. Y ahora entramos al bloque 7. Vamos a lo que pasa cuando esto sigue avanzando, porque hasta ahora hemos hablado del riñón, de la filtración, de la creatinina como señal, pero aquí es donde todo se vuelve mucho más serio, porque el problema no se queda solamente en el riñón. Cuando la filtración disminuye, lo que debería eliminarse se empieza a quedar, no solo la creatinina, muchas otras sustancias, muchos otros desechos, muchos otros elementos que en el cuerpo ya no necesita, y eso cambia el equilibrio interno. La sangre deja de estar limpia como debería, empieza a cargarse de lo que normalmente se elimina todos los días sin que tú te des cuenta. Y aquí es donde entra el impacto real, porque el cuerpo funciona como un sistema integrado. Lo que afecta a uno termina afectando a todos. El corazón empieza a resentirlo, el cerebro empieza a resentirlo, el equilibrio de líquidos cambia, el cuerpo empieza a retener lo que antes eliminaba y poco a poco empiezan a aparecer cosas que antes no estaban, pero no como algo aislado, sino como consecuencia de un proceso que ya lleva mucho tiempo. Y lo más importante, esto tampoco ocurre de un día para otro, es progresivo, es acumulativo, es silencioso hasta que deja de serlo. Por eso te lo digo así de claro, la creatinina elevada no es el final del problema, es el punto en el que el problema empieza a hacerse visible. Y sí, ese proceso va a seguir avanzando, ya no estamos hablando solo de un riñón que filtra menos, estamos hablando de un cuerpo que ya no puede mantener su equilibrio como antes. Y ahí es donde todo va a cambiar, porque en ese punto ya no es solo un dato de laboratorio, es una condición que empieza a impactar a todo el sistema. Por eso, si llegaste hasta aquí, quédate con esto. El problema no es que suba la creatinina, es lo que significa que el riñón ya no está haciendo y lo que puede seguir pasando si ese proceso continúa. Llegamos al final del video y si tú llegaste hasta aquí, quédate con esto. La creatinina elevada no es el problema,
Es la evidencia de que el riñón ya no está filtrando como antes. Y cuando eso pasa, el cuerpo va a empezar a acumular lo que ya no puede eliminar. Y esto no es para asustarte, lo quiero dejar muy claro. Es para que lo entiendas, porque la mayoría de las personas ve ese resultado y no comprende lo que realmente está significando. Y ahí es donde todo el tiempo se puede perder. Y si este video te hizo ver las cosas diferente, por favor, suscríbete, porque esta serie no es para entretenerte, es para que entiendas lo que está pasando dentro de tu cuerpo, aunque no lo sientes. También compártelo, comparte este video con esa persona que dices, a mi papá le pasa, a mi mamá le salió esto, yo tengo ese resultado y no sabía qué significaba, porque este tipo de información cambia la forma en la que la gente entiende su salud. Y si quieres que siga explicando esto a profundidad, déjamelo también en comentarios, porque lo que viene en esta serie es todavía más importante. Nos vemos en el siguiente video. Yo me despido. Soy Doc Silva y hoy te lo expliqué fácil.